¿Crees que tu casa es el lugar más seguro del mundo? Bueno, tal vez a nivel de privacidad así lo sea. Pero cuando estamos hablando de lo que entra en tus pulmones todos los días, la historia cambia por completo, ¿verdad? Hoy no vengo a hablarte de conceptos vagos. Voy a mostrarte 9 focos. 9, lo escuchaste bien. Focos de contaminantes que en estos momentos tu casa puede tener alrededor de 5 o 6 de ellos. En estos momentos, en tu cocina, en tu sala, materiales, alfombras, hasta en los pisos. Sí, esos que pisas todos los días. Las fuentes de contaminación en tu hogar son variadas y muchas veces pueden estar de 2 a 5 veces mucho más concentradas que en el exterior. No es una sola causa, es la suma de pequeñas fuentes que generas un ambiente que estás respirando entre 8 y 24 horas al día. Y vamos a agruparlas en 9 categorías. Algunas te van a sonar obvias, pero otras te van a sorprender, te lo aseguro. Primero, los procesos de combustión. Tu cocina, una chimenea o hasta una calefacción están liberando monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno y hasta hollín. Son gases y partículas que aunque no ves ni huelas, están liberadas en tu ambiente y que se acumulan con cada uso. La segunda son materiales de construcción, renovación y decoración. Este proceso es normalmente mucho más intenso cuando están nuevas. En el caso de las pinturas y de los adhesivos, cuando están recién pintadas o pegadas las superficies de las que estamos hablando. Ese olor a pintura fresca o a nuevo de nuestras casas, de nuestros materiales o de nuestros mobiliarios, eso es químicos que están liberando estos materiales constantemente. Que muchas personas hasta disfrutan y les gusta ese olor a nuevo. Tercero, el mobiliario y los textiles. Cuando nos referimos a textiles nos estamos refiriendo no únicamente a lo que estamos utilizando, por ejemplo, encima de nuestras camas, los tendidos, las colchas, los edredones, entre otras cosas, las cobijas, sino también los materiales que se utilizan, por ejemplo, para el relleno de nuestros muebles y los textiles con los que están recubiertos estos muebles, así como las alfombras y moquetas. Estas también están llenas de compuestos orgánicos volátiles y formaldehído. Pero además las alfombras cumplen con una función mucho menos evidente. Actúan como un perfecto reservorio. Ahí se acumulan ácaros, polvo, polen, la caspa, por ejemplo, de nuestras mascotas, nuestro pelo de mascotas, entre otras muchas partículas que después se liberan cada vez que tú pisas sobre ellas. 3 categorías que hemos tocado hasta el momento y no hemos llegado a las más importantes, pero yo creo que ya sospechas para dónde vamos. La cuarta son los limpiadores y perfumes y ambientadores que utilizamos en nuestro hogar. Esto sorprende mucho a gente, ya que no saben que los productos de limpieza que utilizamos para nuestro hogar se consideran de las fuentes más tóxicas que hay en una casa. Liberan no solamente cloro y COVs, compuestos orgánicos volátiles de nuevo, al ambiente, sino que además lo estamos haciendo en espacios pequeños como por ejemplo un cuarto de baño. Como quinto elemento tenemos nuestra actividad, es decir, la actividad humana y la de nuestras mascotas. Como seres humanos ya habíamos dicho que respiramos entre 20.000 y 25.000 veces en un día. Y nuestras mascotas por supuesto que también respiran. Como producto de esta respiración estamos exhalando CO2 o gas carbónico. Y ese gas carbónico o CO2 es un indicador totalmente importante de qué tan renovado o aislado está el aire en nuestro ambiente. Cuanta más gente y menos ventilación, mucha más concentración de CO2 vamos a tener. Las mascotas por su parte aportan con caspa y otros alérgenos que se suman al resto. Sexto, el mobiliario y los equipos de oficina. Si tienes un home office, probablemente esto no lo tenías en tu radar,
Pero las impresoras domésticas liberan no solo ozono, sino también formaldehído. Y recuerda, el formaldehído está categorizado por la Organización Mundial de la Salud, o OMS por sus siglas, como un cancerígeno categoría 1 para nosotros los seres humanos. Ten mucha atención si las estás utilizando seguido. Claro que dependiendo de la actividad que realices, si no estás utilizando la impresora, si estás utilizando otras cosas como por ejemplo químicos para revelar fotos si eres un fotógrafo, o el papel, por ejemplo, que estás utilizando para la impresora, ojo, porque esos también son químicos y eso los estamos absorbiendo con otros órganos de nuestro cuerpo. 7. Las fuentes del subsuelo. Este es uno de los datos más ignorados, digámoslo así, entre todos nosotros y sobre todo para las personas que utilizamos, bien sea dentro de nuestra casa o nuestro trabajo, un sótano. Estamos hablando específicamente del radón. Para que lo sepas, es un gas radiactivo que no tiene olor, no se ve, no se siente de ninguna manera, pero que es natural y se filtra por las paredes de tu casa, por el piso, a través de las grietas o de las juntas que hay en tu terreno. Y se acumula, como ya lo habíamos dicho, principalmente en sótanos o en plantas bajas. Esta es una de las pocas fuentes de las que vamos a hablar el día de hoy, que no se puede detectar de ninguna otra manera, sino es a través de un monitor. Este es mi monitor, es casero. Espero que lo estés viendo bien ahí. Esta mide efectivamente la cantidad de radón y lo evalúa en 3 niveles. El nivel más bajo es un nivel que no tiene riesgo, el segundo es un riesgo moderado y el último es un riesgo alto. Cuando estamos hablando de un riesgo alto o de una concentración muy alta, estamos hablando que ya se tienen que llamar a profesionales para medirlos y para mirar cuáles son unos planes de seguimiento y de actuación que tenemos que tener en cuenta. Por encimita te voy a hablar del factor número 8, que es la humedad, la condensación. Pero no te voy a hablar de la humedad desde el agua, sino la humedad de que lo que concentra puede ser partículas de moho y de otras bacterias que se inhalan por el tracto respiratorio. Y ahí es donde viene el problema. Tenemos que guardar también un equilibrio. Entonces, este equilibrio tiene que estar entre unos 45, 50 hasta máximo un 60% de humedad en un espacio. Máximo. Si no está en ese rango, vamos a tener problemas, bien sea de sequedad o bien sea de humedad, y cada uno tiene unas consecuencias diferentes dentro de nuestra salud, bienestar y longevidad. Como factor número 9, tenemos el aire exterior. ¿Y por qué lo vamos a considerar en estos momentos? Porque así como nosotros estamos viendo de que el aire es buenísimo y tenemos que ventilar nuestra casa porque esto nos genera, pues digamos, como los pulmones a nuestro hogar, regularmente no nos enseñan a hacerlo adecuadamente. Y eso lo vamos a hablar el día de hoy. Pero como te lo he contado también en videos pasados, tenemos que tener un muy buen sentido de la observación. Ya no te voy a hablar solamente de observación a nivel interno de nuestro hogar, te quiero hablar a nivel exterior. ¿Por qué? Porque tenemos que estar pendiente de qué está pasando. Por ejemplo, si tenemos fábricas, comercios, si vivimos en el campo, si vivimos en la ciudad, vamos a tener una exposición a diferentes contaminantes. Por ejemplo, si estamos en la ciudad, vamos a tener de pronto fábricas, comercios, calles o carreteras cerca, que nos van a generar también polución, entre otras cosas. Si estamos, por ejemplo, en el campo, tenemos que estar pendientes de cuáles son los alimentos que les dan a los animales, de los fertilizantes y los pesticidas que se están utilizando y las horas, los días o las épocas en las que suelen pasar este tipo de exposiciones. Entonces, ventilar no siempre es una buena decisión si no sabes cómo y cuándo hacerlo. De eso vamos a hablar más adelante. Entonces, ya hemos atacado 9 categorías, 9
posibles riesgos que tenemos en nuestro hogar, de los cuales seguramente tú vas a tener unos 5 o 6 riesgos en tu casa y de los cuales tenemos que ser totalmente conscientes porque acuérdate, no estamos hablando desde el miedo, estamos hablando de tener y de tomar el control y de tomar unas buenas decisiones, hacer un plan de acción y mejorar precisamente el aire de nuestros hogares. Y luego de haber identificado estas 9 fuentes de riesgos posibles que tenemos con relación a la calidad del aire en nuestro hogar, vamos a pasar a la parte que más me gusta, que son los consejos wellness. Estos consejos están basados en evidencia, que son los que más impacto tienen y van desde $0 hasta de pronto los que tienes que invertir un poco más de dinero allí. Pero todos valen totalmente la pena y vamos a comenzar con el gratis. Ventilación cruzada. Ojo, lo que se refiere a la ventilación cruzada es no solamente abrir una sola ventana, sino es abrir ventanas opuestas. Entonces tenemos una ventana en este lugar de la casa, totalmente enfrente tenemos otra y las abrimos. Con eso aseguramos que el viento entre o el aire entre, se lleve todas las partículas malas que nosotros tenemos, digamos, o todos los contaminantes y riesgos que tenemos y se quede el nuevo. Entonces es como hacer un barrido, digámoslo así. Esto lo vamos a hacer entre 10 y 15 minutos preferiblemente. No importa si es verano, otoño, primavera, invierno. No importa si estamos en temperaturas extremas y húmedas en el exterior. Eso quiero que te lo lleves. ¿Qué sucede? Que si estamos en un invierno o en un verano muy agresivos, pues de pronto no la vamos a abrir de 10 a 15 minutos, pero de pronto de 5 a 10 minutos. Eso lo tenemos que hacer todos los días. Y también lo tenemos que hacer 2 veces al día. Temprano en la mañana, tarde en la tarde. ¿Por qué? Porque no importa si estás en la ciudad o en el campo, lo que son las fábricas y los comercios y las personas en las horas pico, digamos, en las que se transportan, así como en las granjas y en la parte de agricultura. Bueno, de pronto en la agricultura madrugan un poco más, pero también así cierran un poco más temprano, digamos, sus actividades. Tienen un horario establecido aproximadamente de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, si nosotros lo primero que hacemos en la mañana es abrirlo, estamos asegurando de que el aire en la mañana, después de haber pasado muchas horas, por ejemplo, sin contaminación alguna, es el aire más limpio que está el exterior. Y en las tardes ya han pasado como los periodos así más críticos, entonces tenemos aire limpio entrando en las mañanas muy temprano y en las tardes. Estoy segura de que no nos vamos a acostar a las 6 o 7 de la noche, eso no pasa casi nunca. Nos estamos acostando después de las 8 o 9 de la noche, 10 de la noche en algunos casos. Entonces, si lo abrimos 10 o 15 minutos antes de irnos a dormir, también estamos asegurando que haya pasado una temporada desde la época pico, digamos, o desde que las fábricas, comercios y demás cerró, para que nosotros tengamos un aire limpio en el momento de hacerlo antes de irnos a dormir. Como segundo punto, tenemos las campanas de extracción. Y aquí también hay que saber cómo utilizarlas, porque muchas veces nosotros estamos cocinando y una vez ya comenzó la cocción es cuando prendemos el extractor. Y no. La idea es prender el extractor desde antes de que comencemos la cocción. Entonces tenemos una extracción activa momentos antes de la cocción y durante toda la cocción y preferiblemente dejarlo unos minutos también después de la cocción. Eso también depende qué tipo de cocción tienes. Si es una fritura o si de pronto estás haciendo un barbecue y demás y tiene mucho humo, la idea es esperar hasta que todo el humo haya salido para ahí sí pagar los extractores o pues la campana de extracción que tengas. Estos dos de los que hemos hablado son $0, si te has dado cuenta. Vamos a comenzar uno que si bien no es totalmente gratis, y yo sé que muchos me van a decir y vamos a tener controversia acá porque los productos 100% naturales son a veces mucho más costosos que los químicos, no digo que no, pero sí te va a ahorrar dinero. Ojo, ya estamos hablando de los productos de limpieza. Ojo, comenzamos hablando de los productos de limpieza, pero yo soy una de las que aboga porque todos los productos que nosotros utilizamos, los cosméticos, los de nuestro aseo personal y demás, sean naturales 100%. Y de eso, si quieren, podemos hablar en otro video. Déjenme en los comentarios si quieren saber de esto.
Pero lo que quiero que se lleven en esos momentos son los productos de limpieza. Entonces, los productos de limpieza sí tienen toda la razón, son más caros que los químicos, precisamente porque utilizan productos de mejor calidad y que no hacen daño al medio ambiente, pero tampoco a nosotros como seres humanos. Pero si bien estos son más costosos y no todos, insisto, los puedes hacer tú mismo. Y si quieres puedo hacer un video para enseñarte algunas de las recetas que yo utilizo yo misma acá en mi casa, que yo elaboro para poder enseñártelas. Entonces escríbeme en los comentarios si estás interesada y podemos hacer un video para eso. Entonces, productos 100% naturales, orgánicos de ser posible. Si no se puede al 100%, al menos un 90%, más del 90% sería ideal. Ojo, sin fragancia. 100% sin fragancia. Si tienes dentro de los productos, acuérdate que tienes que leer también las etiquetas en la parte de atrás. Si tiene algo de fragancia, perfume y demás, todo es vetado. No, no, no. Y lo otro es que no sean abrasivos. Esto no solamente te lo va a agradecer tu sistema respiratorio, también te lo va a agradecer tu piel. Ahora, comenzamos con los más costosos, las pinturas y los muebles. Si nosotros tenemos, hace muy poco, digamos, compramos muebles nuevos o si pintamos, lo ideal sería dejar airear tanto esos muebles como el lugar en donde pintamos varios tiempo después de que se pintó para que todos esos químicos se liberen. Y si se puede hacer progresivamente, también. Pero no solamente eso, bueno, eso sí ya los compraste y pues ya no hay nada que hacer, ya pintaste y no hay nada que hacer. Pero también podemos ser un poco más conscientes en nuestras prácticas y cuando vamos a comprar alguno de estos productos, muebles, pinturas y algunos otros textiles, tapetes, que con relación a los tapetes, mi recomendación es cero tapetes, nunca tapetes, pero porque tu casa de pronto es muy fría, el lugar donde estás es muy frío, porque de pronto le quieres dar, eres muy de decoración y demás, y le quieres dar un toque más caluroso a tu casa, quieres un tapete, preferiblemente sin fibras 100% naturales. Y nuevamente, preferiblemente orgánicas también. Sin olvidar que tenemos que controlar la humedad entre 45-50 a máximo 60% de humedad interior. Como cuarto paso tenemos, preferiblemente cómprate un test de radón si tú tienes un sótano, vives en un sótano, si utilizas un sótano, por ejemplo, donde trabajas y demás, cómprate un medidor y está pendiente de las cantidades. Ahí te están diciendo, digamos, en el mismo monitor, te dicen cuáles son los niveles, si estamos en riesgo, si no, qué es lo que tienes que hacer, ventilar, si tienes que llamar ya a un profesional, monitorear y demás. Y ya como quinto y último paso, estamos hablando de los filtros. Los filtros de aire, los recomendados, los únicos, digamos que 100% recomendados y con evidencia científica son los HEPA. HEPA. Estos filtros son los únicos que pueden filtrar las partículas más pequeñas, digamos, partículas de alfombra e incluidos también lo que son las caspas y los alérgenos que traen, por ejemplo, los pelos de las mascotas, entre otras cosas. Ojo, tienes que estar muy pendiente, no pueden ser tipo EPA. Tienes que tener mucho cuidado con las etiquetas porque el marketing es engañoso. No puede ser tipo EPA o parecido al EPA o porque lo que nos están diciendo es que no es 100% EPA. Entonces tienes que estar seguro. Son obviamente unos filtros mucho más costosos también, pero estás totalmente seguro del filtro que estés comprando. Y este es un tip que te lo voy a dar extra, que sería el sexto tip, pero que está relacionado con los filtros y es, yo en mi casa no utilizo, no te voy a decir que nunca, pero trato en lo posible evitar utilizar escoba o barrer. En mi casa utilizamos una aspiradora, independientemente si tenemos piso de cerámica, de madera, si es aglomerado, si es alfombra o lo que sea, siempre utilizamos aspiradora y te lo recomiendo. La aspiradora además también tiene filtro EPA, porque el problema con barrer es que nosotros estamos
esparciendo todas las esporas, todos los alergenos, todo el polen, todo el polvo, todos los ácaros, y eso es un problema porque pues los estamos levantando de donde están. En cambio, con una aspiradora no tenemos el problema de levantarlos y efectivamente los estamos removiendo. Entonces, ese es el último tip que te quería dar, pero no podía irme sin dártelo. Recuerda, respirar es una de las únicas cosas que nosotros como seres humanos hacemos desde que nacemos hasta que morimos, de manera ininterrumpida. Así que garantizar que el aire de tu santuario, es decir, del lugar de donde vives, tu hogar, sea puro o esté lo más limpio posible, es una inversión en tu bienestar, tu salud y tu longevidad a largo plazo. Así que si esta información te ha ayudado y sientes que es de valor y le puede servir a cualquier otra persona, por favor compártelo. Dale un me gusta. Y si quieres seguir construyendo un hogar que apoye tu salud, tu bienestar y tu longevidad a largo plazo, suscríbete y déjame en los comentarios cuántas fuentes de contaminación tienes en tu hogar. Te leo. Nos vemos en el siguiente video.